Doncs ara passarem a Carlos Álvarez, sotspresident de Fulbright España. Gracias, Carlos, por estar aquí y cuando quieras, adelante. Sí, ¿Tienes presentación, no? Cambiamos? Sí, todos cambiamos de sitio. Yo creo que llegará. Contigo sí que habrá que hacer un cambio físico después. Sí, okay. La primera. ¿Cómo es? Perfecto, ahí os quedáis cambiados. Pues. Si haces control L. Si no, ¿qué pasas tú? Tocas a Susana. Sí. Ahí está ya. A ver, un momento. Con el ratón también. Yo creo que es esto. No hemos dado nada. ¿Ah, sí? Bueno, buenos días. Mi catalán es todavía mucho menos fluido que el de Susana. Lo entiendo bien, pero no me atrevo a hablarlo ni siquiera en la intimidad, así que ya lo siento. En primer lugar, quería dar las gracias a la Universidad Pompeu Fabra por haberme, y en particular a Jacint Jordana, por haberme invitado a participar en los trabajos del plan estratégico, que están siendo muy interesantes y en el fondo de los que estoy aprendiendo mucho. Y no sé si sugiriendo alguna provocación, y por eso he titulado esta ponencia Provocaciones y Sugerencias. Soy un emprendedor, llevo muchos años en el mundo del emprendimiento, he creado varias empresas y también una fundación que es Synaxis, que se dedica a promover proyectos de I+D, de investigación aplicada, colaborando con universidades, centros de investigación de toda Europa y con industria, ¿no? Y mi perspectiva está basada en mi experiencia y reflexiones sobre esa experiencia, ¿no? Como decía, tiene forma de provocaciones y sugerencias. La primera de las cuales yo creo que no podemos taparnos los ojos, nunca en general en la vida, esto de las malas noticias, más vale encararlas pronto que tarde. Y cuando hablamos de innovación, transferencia, excelencia, etcétera, y futuro, y concretamente el futuro de la UPF, yo creo que hay un hecho que no podemos ignorar. Y es que la UPF está desarrollando y viene desarrollando con éxito, y enhorabuena por ello, un modelo que tiene la excelencia internacional, la investigación y la excelencia internacional en investigación como el corazón, como el código genético de ese proyecto, en un entorno socioeconómico que no me he atrevido a calificar adverso, llamémosle adverso. No me he atrevido a poner una palabra sobre ese entorno socioeconómico. Y normativo también. En la intimidad lo que digo es que estamos en un ciclo de mediocridad que empezó en el año 98 y que van a pasar 20 años de mediocridad, ¿no? En los temas relativos a la innovación y a la excelencia y a desarrollar una sociedad a partir del desarrollo científico, estando completamente de acuerdo con lo que decía Susana, que los países desarrollados en gran medida se hacen desarrollados porque hacen ciencia, ¿no? Pues nuestro caso es el contrario. Y eso es un reto, o sea, no podemos, eso es un reto inapelable, ¿no? Y podría hablar largo tiempo de esto, pero solo pongo esto, que es, esto está recién sacado, la Unión Europea acaba de hacer el Innovation Union Scoreboard, y califica, digamos, una serie de parámetros, de métricas, siempre discutibles, pero bueno, son consistentes a lo largo del tiempo, el grado de innovación, el rendimiento de los países en innovación, y bueno, veis dónde está España, y eso no es lo peor. Lo peor es que la evolución en los últimos años de España es clarísimamente negativa, cosa que no os estoy descubriendo nada nuevo, es decir, las políticas y las decisiones que se toman de recortes de I+D, tanto pública como privada, pues al final acaban teniendo consecuencias en los indicadores de innovación, ¿no? Lo cual hasta es lógico. ¿Perdón? MT es Malta, sí. MT es, bueno, sí. No quiero hacer más sangre de esto, ¿no? O sea, estamos ahí. Ya lo sé, pero por eso digo, esto es una provocación, pero es que hay que enfrentarse a esta realidad de una manera u otra, y hay que encontrar, y es un reto, ¿no? Esto se titula, la mesa redonda se titula Retos pendientes. Bueno, pues un reto es este.
¿no? Que estamos en el contexto en el que estamos. No conozco bien, debo hacer enmienda de Cataluña versus España, sí. Esto no conozco bien, o conozco mucho peor el contexto de Cataluña. Yo creo que en términos generales será algo mejor que el de España, pero este es uno de los retos. Segunda provocación. Muchas veces en estas discusiones tendemos a pensar que hay un modelo por ahí fuera o hay modelos por ahí fuera que funcionan y es parcialmente cierto. Desde luego hay modelos de innovación de I+D+I pequeña que funcionan desde luego mucho mejor que el nuestro, eso es indiscutible, y Susana ha acabado de poner buenos ejemplos de ello. Pero globalmente estamos en un contexto en el que hay un reto que la civilización tampoco quiere abordar. Ahí nos estamos tapando los ojos como civilización humana, que es el reto socioecológico. El Club de Roma y otros ya lanzaron la voz de alarma hace más de 40 años. El que hayamos ignorado ese mensaje no ha arreglado el problema, sino más bien lo contrario. Y esa transición socioecológica, en definitiva, es decir, el modelo de desarrollo en el que hemos estado evolucionando estos años, o desde hace mucho tiempo, pero en particular en las últimas décadas, es insostenible desde todos los puntos de vista, lo cual, curiosamente, la crisis en la que estamos y el origen financiero de la crisis no se interpreta como una manifestación de esa insostenibilidad, cuando lo es absolutamente. Está absolutamente correlada el funcionamiento de un sistema que respira a base de burbujas y colapsos de burbujas con un modelo de desarrollo que es insostenible desde el punto de vista socioecológico. Es el mismo fenómeno, lo que pasa es que nos estamos negando a ver esa realidad y entonces, de hecho, políticamente hemos dicho, bueno, como estamos en crisis, vamos a recuperar el modelo de crecimiento que teníamos antes y aparcamos los temas ecológicos. Grave error, y eso nos lo encontraremos a la vuelta de la esquina. Porque, por otro lado, y esto es la parte positiva de la provocación, esto también es una oportunidad. Y una oportunidad en la que se pueden hacer cosas desde todas partes porque nadie sabe cómo hacer esa transición socioecológica. Es verdad que no todo el mundo está en el mismo estadio. De nuevo, hay ejemplos y hay cosas muy interesantes en los mismos países, en los sospechosos habituales, que son países nórdicos, Alemania, Suiza, etcétera, pero nadie la ha hecho, ¿no? Ahí hay oportunidad de hacer cosas. Provocación número 3. ¿Qué significan innovación y emprendimiento? Esto es una reflexión y la dejaré simplemente ahí. Innovación y emprendimiento en sentido abstracto no significan gran cosa. Y, de hecho, son palabras que corren el peligro de acabar perdiendo su valor. Y el valor que tienen es enorme, pero ya empiezan a estar tan usadas fuera de contexto y tan gastadas. ¿Y quién no está a favor de la innovación y el emprendimiento en España, por ejemplo? Pero si no hablamos de un contexto determinado, si no hablamos de unos propósitos determinados para esa innovación y ese emprendimiento, si no hablamos de para qué hacemos innovación, si no hablamos de lo que hablaba Susana, de la co-creación de la relación en los dos sentidos entre universidad y sociedad, de la universidad a la sociedad y viceversa, esto se queda en palabras abstractas con las cuales se hacen algunos documentales, incluso programas de televisión curiosos, en los que uno descubre que hay gente hay emprendedores en este país, y los hay, en contra de la idea de que no hay emprendedores en este país. No, es mentira, hay muchos, parece que nadie les hace mucho caso, ¿no? Entonces eso existe, pero fuera de contexto en el que pueda desarrollarse fuera de un ecosistema y de unos propósitos, esto no significa gran cosa. Esto en cuanto a las provocaciones, aunque hay una última que tengo al final. Entonces, sugerencias. Claro, ¿qué puede uno hacer para evitar? La línea es delgada entre lo que estamos hablando, intentar darle un sentido positivo a lo que estamos hablando, y la melancolía, ¿no? Y la melancolía de Dios, tenéis una universidad de excelencia en un contexto adverso y qué hacer, ¿no? Algunas sugerencias. Obviamente la más interesante, no la más fácil, la más interesante es
especialización en algo de alto valor añadido, es decir, estar entre los mejores del mundo en algo muy valioso con ambición global. Para esto, que es un poco, desde el punto de vista de la universidad, la estrategia que habéis seguido, que me parece muy acertada, estar ahí en el nivel de excelencia, etcétera, a la hora de la innovación y la transferencia hace falta otro polo, que es la industria. La sociedad, si queréis, pero la industria en particular. Si no hay ese otro polo tirando de vosotros y creando esa relación dialéctica, círculo virtuoso entre ambas partes, esto no funcionará. ¿Hay esa industria en España o en Cataluña, en el contexto en el que estáis? No lo sé, no soy un experto. Un sospechoso, digamos, que viene a tiro es la industria farmacéutica. No sé si hay más casos. España podría hacer esto, por ejemplo, en el mundo agroalimentario. Pues sí, podría hacerlo. Podría especializarse. Esta estrategia es susceptible de tener éxito y mucho éxito y desde mi punto de vista, conozco menos los países nórdicos, conozco más Suiza, que practica de una forma sistemática, inteligente, esa estrategia y tiene resultados espectaculares, con una regulación inteligente, ojo, y regulando muchas cosas y, por supuesto, con moneda propia. Y ahí simplemente pongo esto, que es la evolución del PIB de la curva roja de Suiza. Por debajo está Estados Unidos, luego la Unión Europea y Japón desde el 2004 hasta ahora, ¿no? Vamos, no hace falta comentarios, ¿no? Del éxito de la estrategia. Pero, insisto, esa sugerencia de especialización de alto valor pues no es trivial porque hace falta un partenariado muy fuerte con una industria que esté decidida a jugar esa partida. O con una combinación, yo sé que el término, por razones que sería largo de analizar aquí, el término política industrial dejó de estar de moda en España hace muchos años, o una combinación de industria y de política que favorezca esa dirección. Otra sugerencia, pues volviendo al comentario que hacía antes, transición socioecológica, estar entre los primeros. Ahí no se habla, ya no es una cuestión de ser mejores, se refiere a eficiencia, ya hay que haber pasado una madurez, una curva de aprendizaje, etcétera. No, en esto de la transición socioecológica, la inmensa mayoría ni ha empezado. Y hay unos cuantos ejemplos, pero si empezáramos, todavía casi estaríamos entre los primeros del mundo en construirla. Y, ojo, mi convicción es que esto va a ocurrir desde procesos, bueno, está ocurriendo desde procesos locales mucho antes que desde procesos estatales, digamos. Y mucho antes que desde acuerdos a nivel global sobre la limitación de emisiones de CO2, que son extraordinariamente complicadas porque el reto global es cómo los países ricos, hay un dilema irresoluble que es los países ricos que han generado todo el CO2 quieren que los países mal llamados emergentes no sigan ellos emitiendo CO2, ¿no? Y los emergentes dicen, oye, es que queremos desarrollarnos, ¿no? Esa problemática global es una y está muy lejos de lo que podemos hablar aquí o de lo que puede hacer la Pompeu. En cambio, la transición socioecológica va a ser en gran medida desde procesos locales y me refiero a ciudades, concretamente. Y ahí sí que hay una conexión eventual con vuestro tejido inmediato, que es Barcelona y quizás otras ciudades de Cataluña, ¿no? Y además, cuando digo, bueno, haré algo más, o sea, desarrollando un poco esa sugerencia, llega una tercera, que es, en general, si uno tiene pues la especialización de alto valor añadido complicada porque hace falta encontrar la industria que lo haga y a lo mejor hay oportunidades y tal, esto de la transición socioecológica no sabemos cómo hacerlo, con lo cual no podemos trazar un plan claro. Entonces, ¿qué? ¿Estamos bloqueados? Yo creo que la respuesta es hay que empezar construyendo procesos nuevos, fomentados, promovidos desde la universidad, pero en cooperación con los stakeholders, y stakeholders estoy hablando de gobiernos, de industria y de ciudadanía.
Porque, por ejemplo, el fenómeno, otra palabra que empieza a estar gastada, pero que, sin embargo, recubre algo que puede representar un paradigma diferente, que es el concepto de Smart Cities, ¿no? Empieza a estar gastada porque está muy marcada por la tecnología, ¿no? Y no se trata solo de la tecnología. Lo interesante es que ahí se pueden crear y co-crear cosas nuevas, pero hace falta que participen todas las partes. Y eso significa organizaciones de la sociedad civil, nuevos procesos políticos. Hay mucha gente que todavía no se ha enterado, pero yo creo que con lo que pasó el domingo ha quedado claro que la política ya es de otra manera, ¿no? Y que hay nuevos procesos políticos y que ocurren cosas inesperadas. Otra cosa es que hay gente que quiera no verlo, pero es evidente y no solo ocurre en España. Bueno, pues ahí yo creo que la Pompeu puede tener un papel que jugar, porque especialmente por sus especializaciones, ciencias sociales, política, economía, etcétera. Tecnologías de información, el campus en el que estamos, que las tecnologías de información, o sea, no lo resuelven todo, pero desde luego son un ingrediente de estos nuevos procesos. Y ciencias de la salud y de la vida, que es una parte esencial de ese nuevo desarrollo futuro, de ese nuevo modelo socioecológico. Y termino con una última provocación. Monedas complementarias. El verdadero tabú de la civilización, aquel que no nos atrevemos a atacar, es la idea, que se toma como una ley de la física, pero no lo es, la idea de que el dinero tiene que tener una tasa de interés positiva. Es decir, que el dinero tiene que tener un rendimiento positivo. Esto no solo no es una ley de la física, sino que es contradictoria con una ley que sí es de la física, que es el segundo principio de la termodinámica. Y esa contradicción es la que produce, a fuego lento, pero acelerándose, este cisma socioecológico. Salir de ahí de maneras no catastróficas, a mi juicio, pasa por desarrollar junto a, y yo sé que esto es muy provocador, desarrollar junto a las monedas oficiales monedas complementarias, cosa que ya está ocurriendo y ha ocurrido en parte como consecuencia de la crisis. Cuando la gente no tiene dinero emitido por el Banco de España, se busca formas de establecer la circulación de bienes, de facilitar la circulación de bienes de otras maneras. Bueno, pues ahí hay un fenómeno que, desde el punto de vista de la ciencia económica y social, requiere mucho análisis y que está absolutamente en pañales, y que seguramente será clave para la transición de la que estamos hablando. Y, de nuevo, esto es una sugerencia, yo creo que la Pompeu también podría aportar mucho en esto. Y creo que nada más, sí, nada más. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, por estas provocaciones tan necesarias. En referencia a la última de ellas, te diré que yo, como firmo todos los proyectos de investigación de la Pompeu, tengo un mapa mental de todo lo que se hace, y esta ya la estamos haciendo, justamente. Muy bien. Tenemos un proyecto que se llama DigiPay for Growth, donde se trabaja con monedas locales que pierden valor con el paso del tiempo, ¿vale? O sea, si no gastas hoy, mañana tienes un 99% de lo que tenías hoy. Y hay ayuntamientos de Barcelona, de Cataluña, que se han comprometido a adoptar esta moneda. Muy interesante, no sabía. ¿Vale? Por muy tanto, bien. Estamos en ello. Muy bien, muy bien. Enhorabuena. Es un poco el modelo Bristol Pound, que funciona en algunos... Bueno, en fin, nos salimos de tema.